Hola de nuevo a todos. Como ha comentado Manuel previamente, yo voy a exponer, como ha titulado él, la visión completa de nuestras dos versiones de temario, tanto del formato test como del formato corto, que está enfocado a ser un resumen del formato test y fundamentalmente con la utilidad para la exposición oral de ICCP y fundamentalmente también en el caso del formato corto el cambio de paradigma del que ha esbozado Manuel previamente, que buscando por nuestra parte una mejora continua. Las ideas fuerza que nos han llevado a la concepción del temario y a la última reforma que llevamos tiempo trabajando en ella y que todavía estamos implementando en el caso del formato corto, es esa combinación de dos formatos. Por un lado, trabajamos con ese formato corto para la exposición oral y también un formato corto para tipo test, aunque ese formato corto para la exposición oral puede ser también de utilidad para extraer conceptos muy básicos, por ejemplo, para una persona que llega ahí en el mes de septiembre, en el último minuto, como comentaba Manuel previamente. Estos formatos son visualmente muy atractivos, ahora os los voy a enseñar y son muy legibles y cuentan con un esquema que además sirve de índice, que es muy útil en el caso del tipo test, con la idea de facilitar el estudio y una vez que lo tengáis en vuestra casa en papel, pues podéis realizar todas las anotaciones que estiméis convenientes. Voy a enseñaros de un mismo tema, por ejemplo, este es el tema número 31 de la parte de puertos y costas, que está dentro del grupo 2, y esta es la versión larga. No, esta es la versión corta, disculpad. La versión larga es esta. Entonces tenemos las limitaciones a la propiedad. Este sería el título del tema, limitaciones a la propiedad sobre terrenos contiguos a la ribera del mar. Bueno, pues es uno de los temas, simplemente lo vemos como ejemplo. Este tema tiene una extensión de 32 páginas y en él pues vemos el índice que mencionaba previamente con los epígrafes. Estos son los epígrafes literales del BOE y por otro lado tendríamos pues una serie de subepígrafes que no son oficiales, pero en los que nosotros hemos dividido esto para facilitar la concepción global del tema. Ahora seguiré diciendo diferencias que hay entre el formato, aparte de su extensión, obviamente, entre un formato y el otro. Y si vemos el paralelo, este sería el formato tipo oral, de limitaciones a la propiedad. Ahora comentaremos una serie de cuestiones al respecto. Continuando con mi presentación, las características de este formato largo, evidentemente su extensión en primer lugar, es sensiblemente mayor que la del corto, 27 páginas frente a 4 páginas que tiene el formato corto. En el formato de largo, el formato para tipo test, lo que pretendemos es darle mayor literalidad al tema respecto de la normativa, ser más precisos, mientras que en el formato corto intentamos simplificar el estudio y, por lo tanto, en algunos casos resumimos o parafraseamos la norma. Por otro lado, en el formato largo pues utilizamos ejemplos, actualizamos siempre con últimas noticias, disponemos de fotografías, todo con la idea de que pueda ser pues, fácil por ejemplo, de obras de paso, pues dentro de las obras de paso, las diferentes tipologías de puentes, pues se pueden ver en los esquemas constructivos. Este, por ejemplo, es el puente del KRK, este es un puente que hay en Cáceres. Bueno, intentamos que sea visual y bueno, buscando, como ha dicho Manuel, que sea el mejor temario que hay ahora mismo en el mercado. Contamos con una dilatada experiencia ya en este formato extendido, también con el formato tipo test, obviamente, pero en este último caso le hemos dado el formato oral, disculpad, pero en este caso estamos en proceso de transformación y está suponiendo un gran cambio respecto del formato anterior. La idea fuerza es que lo anterior era bueno, pero siempre se puede mejorar. Hemos realizado una mejora visual del formato para que sea mucho más atractivo y, por lo tanto, mucho más fácil de estudiar. Hemos homogeneizado la extensión del contenido de los temas, acotándolo en intervalos de palabras que oscilan en el entorno de las 2.000, 2.300, hasta unas 2.700 palabras. ¿Por qué hemos hecho esto? Bueno, las ideas que nos mueven es tener una cierta holgura,
respecto de esos 10 minutos de exposición oral respecto del que nos dan para cada uno de los temas. Esa holgura va a permitir al opositor adaptar el tema y hacerlo suyo en el sentido de que cada opositor tiene un ritmo de cante diferente. Dentro de cada tema puede haber partes que le resulten más o menos sencillas de memorizar y va a poder pues, adaptarlo. Tiene una capacidad de adaptación, una versatilidad. Hemos buscado un equilibrio entre esa facilidad de aprendizaje y la exposición y la posterior exposición, evitando, y lo hemos hecho completamente de forma completamente intencionada, un texto cerrado que hay que leer a un ritmo determinado y concreto para acotar los 10 minutos, porque la realidad es que es imposible memorizar unos 150 temas redondeando como si fuera un teleprompter de un telediario. Esa estrategia es muy posible que nos conduzca al fracaso en el momento en el que se nos olvida un párrafo. Por lo tanto, necesitamos ser versátiles. Cada tema cuenta con un esquema, ahora os lo enseñaré. Ese esquema nos va a resultar de muchísima utilidad en dos escenarios. El primero durante la fase de estudio, porque como veréis ahora nos va a permitir acotar nuestras ideas y estructurarlas. Y con posterioridad puede ser un esquema que nos sirva para desarrollar el tema en la exposición oral. Para la exposición oral nos dan 10 minutos para preparar cuatro esquemas, uno por cada tema de la exposición, y este que hemos preparado, pues la idea es que os sirva ya como base para el esquema que tengáis que desarrollar en esos 2 minutos y medio que tendréis para desarrollar cada uno de ellos. Está el esquema en una página independiente, cada opositor va a poder realizar todas las anotaciones que quiera y adaptarlo para que le resulte más cómodo en función de sus necesidades, y está integrado dentro del propio desarrollo del tema, pero no se trata de leerlo, ya que son simplemente saltos visuales que pretenden mejorar la comprensión del tema. Todo esto que estoy comentando creo que se ve muchísimo mejor con un ejemplo. Volvemos sobre este tema número 31 del grupo de puertos, del subgrupo de 2 de puertos y costas. Aquí todos los temas van a contar con una portada. En esta portada vemos los epígrafes del tema. Esto es literal de la publicación de la resolución de la OEP en BOE, de la OEP, de la resolución de la convocatoria. Aquí están los epígrafes. Y aquí tenemos el esquema que os comentaba. En negrita, y los hemos numerado, es lo único que hemos hecho diferente respecto del BOE. En negrita y en mayor tamaño tenemos los títulos de los epígrafes literales del BOE, y a partir de aquí lo que vemos son pues subepígrafes en los que hemos considerado que se puede dividir cada uno de los epígrafes, y esto pues es un esquema magnífico para que cualquiera de vosotros pues a partir de aquí desarrollar una exposición oral resulta muy sencillo. Incluso, como os decía, podéis hacer las anotaciones. Insisto en lo que comentaba Manuel, estamos buscando, y creo que lo estamos consiguiendo, contar con el mejor temario del mercado en la actualidad. Pasamos al desarrollo, y dentro del desarrollo, pues tenemos, por ejemplo, tampoco me quiero extender demasiado, pero tenemos el marco normativo, pero esto no hay que leerlo, por eso lo hemos dejado en gris, ha sido completamente intencionado, sino que esto es un salto visual y se puede pasar de aquí a aquí sin necesidad de leer el 1.2, el 1.2.1, pero esto a efectos de la memorización y a efectos de la posterior exposición oral resulta muy interesante. El formato, como os decía, al menos a nuestro juicio, y creo que modestia aparte es así, ha quedado muy bien, es muy, muy atractivo. Y bueno, voy a volver sobre la presentación para continuar añadiendo algunas ideas fuerza adicionales sobre el formato oral. Hemos mejorado, por otro lado, la legibilidad del tema. Lo hemos hecho más sencillo para memorizar y, por ende, más sencillo de exponer. No es necesario, lo que os decía, parafrasear los títulos del esquema, son meros saltos visuales, y se ha buscado en este caso, a diferencia del formato test, un equilibrio entre la literalidad del contenido de las normas y la sencillez de la exposición. En algunos casos, pues hemos parafraseado, hemos retocado un poquito el contenido de artículos con la idea de que resulte más sencillo, los hemos recortado, acotado su contenido, porque es necesario acotar el número de palabras.
Hemos reducido también referencias normativas, que antes pues, teníamos algunas que se podían eliminar, a artículos concretos de leyes o de reglamentos, y todo con la idea de facilitar la vida del opositor, facilitar y hacer más ágil la exposición. Y además hemos reducido algunos datos que en algunos casos pues, podían resultar un pelín abrumadores, sobre todo para los opositores que estaban arrancando, y bueno, pues esos datos al reducirlos, pues hacemos un tema más comprimido y no pasa nada porque de los datos, de muchos datos concretos nos examinamos en el test, no es el objeto de la exposición oral que nos pregunten muchísimos datos concretos sobre una materia. Y simplemente para terminar, volver sobre este tema o sobre otro que tenemos por aquí. Por ejemplo, este es de la parte de carreteras, donde un tema larguísimo con 8 epígrafes, pues lo hemos reducido en 2.500 palabras aproximadamente. Y si sois capaces de hablar poquísimo de cada uno de estos esquemas, de estos subepígrafes en los que hemos dividido, con 3 anotaciones aquí sois capaces de hablar 10 minutos. Esa es la idea. La idea, insisto en lo que ha dicho Manuel previamente, es buscar contar con un temario de una grandísima calidad para facilitar la vida del opositor. Y por mi parte, pues no tengo nada más que añadir. No sé si Manuel quiere comentar algo. Muy bien, muchas Manuel. gracias, Juan Carlos. Bueno, básicamente lo que tú nos estabas diciendo, que lo hemos hecho con muchísimo cariño, que el oral es uno de los grandes caballos de batalla de la posición de ingeniero de camino y que buscando esa excelencia, pues hemos llegado a este temario después de ya unos cuantos años de la preparación y creemos de verdad que hemos llegado a ese punto. Ese esquema inicial es fundamental que lo hagáis en esos 10 minutos que os dan iniciales, ¿vale? Esos 2 minutos y medio que tenemos ahí por tema. Ese esquema inicial es totalmente fundamental. Bueno, pues ya lo tenéis totalmente adaptado, introducido en el punto que tenéis que decirlo. O sea que ya lo que queda es vuestro trabajo y vuestro esfuerzo. Pero nosotros hemos intentado poner las mejores condiciones para que lo hagáis bien, ¿vale?